Dios me les bendiga, amada iglesia, amigos y todos los que puedan escuchar esta palabra del Señor. Es un privilegio hermoso cada vez que el Espíritu Santo de Dios me concede el poder predicar su palabra. Les saludo desde la bella ciudad de Matagalpa, creyendo de que este país de Nicaragua tiene grandes hombres y mujeres de Dios con un llamado especial, con un llamado sobrenatural. Y yo sé que Dios ha de hacer cosas maravillosas a favor de Nicaragua, y que desde ahí donde usted está escuchando, donde usted puede vernos también, yo sé que es una gran bendición, porque la palabra nunca vuelve vacía. Y aunque pueden existir muchos predicadores, pueden existir muchos hombres y mujeres de Dios, yo sé que Dios siempre le place usar las vasijas de barro, desde la más pequeña hasta la más grande. Así que de una de otra manera, yo sé que el Espíritu Santo nos bendice mientras predicamos la palabra. Así que en esta hora yo espero que sea de mucha bendición y que en algo pueda edificarte la palabra del Señor. Así que voy a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de esta palabra, y que tanto usted como yo podamos aprender un poco más y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros. Porque a veces el Señor nos quiere hablar y Él siempre de alguna manera, Él va a usar a alguien para hablarte. Usted lo que tiene que estar es presto, con su oído presto, porque el Señor te va a hablar, el Señor va a usar cualquier medio para hablarte. Y de repente ya habías escuchado ese tema de otro predicador o de otra predicadora, pero el momento correcto, cuando el Espíritu Santo te va a hablar, te va a tocar, lo va a hacer hasta por la vasija quebrada, lo va a hacer hasta por las piedras. Así que usted manténgase atento y diga: al Espíritu Santo, si usted tiene algo para mí a través de este mensaje, pues habla, que tu hija o tu hijo escucha. Así que Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Yo creo que hay bendición a través de tu palabra. Yo creo que la palabra ya es bendita, Señor, y tú lo único que haces es usarnos para propagar esa bendición que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. Así que síguenos hablando, no te canses, Señor. Sigue edificando nuestras vidas, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús nuestras almas atesoren, Dios mío, esa palabra, y seamos edificados, Dios mío, cada día para caminar bajo tu santísima voluntad y no la nuestra, Señor. Te bendecimos en esta hora, y a Él y solo a Él sea toda la gloria y sea toda la honra. Así que le saluda a su servidora, Pastora François Juliet Martínez Ramírez. Vuelvo y repito, de la bella ciudad de Matagalpa, del país Nicaragua, donde yo sé que hay potencial sobrenatural de Dios que mucha gente no ha descubierto, pero que Dios a su tiempo va a explotar esas minas, y cosas sobrenaturales se van a ver en nuestra Nicaragua, y vamos a ver la gloria del Espíritu Santo derramarse más sobre esas vasijas de barro que tal vez hoy en día no entienden que Dios los está llamando, pero que un día van a saber que Dios tiene un plan divino sobre de ustedes. Así que sin más preámbulo, quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema de la humildad. Mire qué bendición. Quiero hablar acerca de la humildad, y quiero no hablar de una humildad falsificada, porque hay quienes hablan o actúan de manera que aparentan humildad, pero son una humildad falsificada. Llega un momento donde esa humildad es confrontada. Entonces usted se va a dar cuenta si la humildad que usted decía aportar es una humildad real o es una humildad falsificada. Pero hay alguien que conoce nuestros corazones, a quien no se le escapa nada, y Él sabe si la humildad que tú portas es genuina o es falsificada. Entonces, para hablar de la humildad,
Dice que en la Real Academia Española significa, escuche bien, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Yo quiero repetir esa parte, o sea, la humildad nos dice, según la Academia Española, que la humildad es una virtud, o sea, es algo especial que se deposita en nuestra vida o que un ser humano tiene. Entonces dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, hermano. Es que una persona humilde sabe que es una persona que tiene debilidades, sabe que es una persona que tiene limitaciones, sabe que es una persona que no lo sabe todo, que no lo puede todo y que no lo es todo en esta tierra. Puede ser una buena mamá, pero no es la mejor mamá. Puede ser un buen papá, pero no es el mejor papá. Puede ser un buen hijo, pero no es el mejor hijo, porque tanto usted como yo tenemos ciertas limitaciones como seres humanos. No somos los todopoderosos. Así que cuando usted posee la virtud de la humildad, usted sabe que se va a equivocar, usted sabe que no es alguien perfecto, usted sabe que no puede hacer todas las cosas, porque usted no es de hierro, porque usted no es la excelencia vive en esta tierra. Toda la gloria y la honra le pertenece a Jehová de los ejércitos. Y según la Biblia, escuche bien, según la Biblia, la humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. Humildad es saber de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza, hermanos. Cuando usted tiene humildad en su vida, lo primero que usted reconoce es que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es y todo por lo que usted anda es por la gracia y la fuerza de Dios. Y una persona humilde reconoce dependencia de Dios. Una persona humilde sabe que no puede seguir caminando en una vida sin Cristo, porque usted no lo puede todo. Entonces, según la Biblia, dice que es el reconocimiento de que tanto mis actitudes, mis acciones, mis talentos, todo lo que yo logro hacer en esta tierra de bien es por gracia de Dios. Yo tengo familia no porque sea la mejor mujer de esta tierra, no es porque sea la mejor esposa, sino porque hay una misericordia de Dios que le ha placido darme un matrimonio, que le ha placido darme hijos, que le ha placido bendecir mi casa de una manera especial y darme alimento. Hay gente que dice: yo como por el sudor de mi frente, yo tengo casa, yo me visto, yo calzo, a mí nadie me puede andar azareando, dice la gente. ¿Por qué? Porque yo trabajo, para esto trabajo. Pero déjenme decirle a alguien que le está faltando humildad, porque la persona humilde reconoce que tiene limitaciones, reconoce que no lo puede todo, reconoce que camina y anda es por la fortaleza divina de Dios. Y si hablamos de muchos personajes en la Biblia, mire qué tremendo. Si hablamos de muchos personajes en la Biblia y comenzamos a meditar y a pensar, hay muchos grandes hombres en la Biblia que nos pueden ser de ejemplo de humildad, como Moisés, como Abraham, como David. Hay muchos hombres de Dios, pero ¿por qué hablar de ellos y no hablar de la excelencia de Jesucristo? Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y en este tema yo quiero mencionar de tres cosas. Número uno, quiero hablar de posición. Número dos, quiero hablar de poder. Y número tres, de orgullo. Para que usted me vaya entendiendo, vamos a ir desglosando poco a poco este mensaje. Número uno, vamos a hablar de posición. Y para hablar de posición, vamos a hablar de Jesucristo. Pensemos ahorita, ¿quién era Jesús antes de venir a la tierra? Ok, el Hijo de Dios, el dueño de todo,
el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene su trono en el cielo y no en la tierra, el alto, el sublime, el santo, el principio, el fin, el alfa y omega. Pero hablar de Jesús desde esa magnitud, usted se da cuenta al revisar las escrituras, al revisar la historia, que Jesús no vino a esta tierra demandando su posición. Él no vino señalándole a la gente que Él era quien se había despojado en su trono para humillar a otros. No, señores, sino que todo lo contrario. Yo sé que usted ha leído Biblia y puede mencionarme muchas cosas o muchos momentos y acontecimientos donde Jesús mostró su humildad y se despojó de su superioridad sobre nosotros, y Él se hizo humilde, dice humilde hasta el polvo, hermano. Se entregó su vida en la cruz del Calvario, se levantó el tercer día de entre los muertos, gloria a Dios. Todavía anduvo 40 días en la tierra enseñando todavía a sus discípulos lo que era necesario. Con humildad regresó a buscar a Pedro, y en vez de señalar que por qué lo había negado, Jesús se sentó a comer con Pedro y después solo le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Este es nuestro mayor ejemplo de humildad. Pero quiero mencionar uno de los acontecimientos de Jesús en su humildad. Hay muchos, pero yo quiero hablar de uno, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos del 1 al 17. Usted se encuentra con uno de los actos más humildes de Jesús. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, si la tiene. Usted vaya a la Biblia y busque Juan 13 del 1 al 17. Hay versículos claves ahí que está en el 4 y en el 7. Si usted tiene Biblia, yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Pero en el versículo 4 yo quiero que usted lea conmigo. Hay un acontecimiento ahí. ¿Cuál fue? Que Jesús hace un lavado de pie a sus discípulos. Mire qué tremendo. Aunque era el Hijo de Dios, nunca actuó como si fuera mejor o superior que alguien. Mire qué tremendo esto. Entonces en Juan 13, bendito sea el Señor, versículo 4 al 7, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla, enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le digo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vea qué tremendo. Quiero hablarle algo de historia un poco. Lavarse los pies en aquel tiempo no era un ritual espiritual. En ese tiempo no era cuestión de ceremonia o actividad religiosa, sino que era una costumbre de ciertas, ¿cómo le podemos decir? Ayúdeme, bendito sea el Señor. Eran costumbres de, digamos, de las ciudades, de las tribus, de las naciones, que obviamente los caminos eran puro polvo, los caminos eran lodosos. Entonces cuando alguien llegaba a visitar a una casa, entonces se le daba a que se le lavase los pies. Pero no era el dueño de la casa, no era aquel que tenía dinero. Este asunto, en la mayoría de las culturas, la actividad de lavar los pies era de alguien que estaba relegado a las clases más bajas. O sea que este acto, quienes lo hacían eran los sirvientes, hermano. No era el de la casa, no era el que tenía dinero, no era el superior. El que lavaba los pies era el sirviente.
sirviente, era el que era de la clase más baja. Entonces, cuando viene este acontecimiento, imagínese el susto de los discípulos viendo a Jesús, que es el que se va a sentar y el que le va a lavar los pies a ellos. Ellos se sentían que Jesús era superior a ellos. Él era el maestro, él era el que les estaba enseñando, él era el ungido, él era el Hijo de Dios a quienes ellos estaban creyendo. Pero qué susto el de Pedro mirar que el maestro se quita su manto, se despoja de su lugar y se baja hasta el suelo y comienza, dice la palabra, a lavar los pies y a enjugarlos con la toalla, con el manto. Y Pedro le dice: maestro, ¿tú vas a lavarme los pies a mí? Y el maestro le dice: sí, pero tú ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. En Lucas 22:24 nos encontramos a los discípulos como disputando que quién será el mayor. ¿Quién será, que quién entre ellos era el más grande, amada iglesia? Entonces, en eso usted sabe que el Señor les dice o les hace saber de que si alguien quiere ser grande en el reino, que sirva. Si alguien tiene que ser grande en el reino, que mengüe. Si alguien tiene que ser grande en el reino, que sea humilde, hermano. Entonces la Biblia enseña que la humildad es importante por varias razones. Número uno, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:8. Entonces, si la palabra me habla de oposición y de gracia, o sea que sobre los humildes hay una gracia, hay una bendición indetenible, hay cielos abiertos y puertas que nunca serán cerradas. Por eso el enemigo busca a diario a hacerle contra tu humildad y te mandará episodios en la vida para que resalte de tu carne ese fruto que se llama soberbia, que se llama arrogancia, que se llama altivez, que se llama prepotencia, que se llama vanagloria. Usted debe de caminar cuidadosamente con el estilo de vida que usted lleva a diario. Debe de perseguir la humildad, debe de perseverar en la humildad. No importa la posición que usted tenga, usted puede ser el gerente, usted puede ser el director de X lugar, usted puede ser el millonario de Matagalpa, de Nicaragua, del mundo entero, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía una posición en el cielo, el cual no escatimó, dejó esa posición y vino a la tierra para volverse humilde y enseñarte a ti y enseñarme a mí que el dinero no nos debe de cambiar, que la posición no nos debe de trastornar la cabeza. Entre más posición tengas, más humilde tienes que ser. Usted conoce a la águila, según los historiadores que estudian animales, y yo que sigo, que escucho, que entiendo y que usted también puede entender, dice que el águila es un animal que sobrevuela tormentas, es un animal que sube y sube y sube por encima de las nubes, por encima de la tormenta. Pero lo más increíble del águila, mire que entre más alto va, dice que el águila baja la cabeza. Y ese es un animal. Y entre más alto va, baja su cabeza. Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué ese animal hace eso. Pero a usted yo le pregunto, entre más posición tú tienes, ¿bajas más la cabeza? Entre más rangos tienes en esta tierra, ¿bajas la cabeza? ¿O la levantas? ¿Qué es lo que tú haces? Porque el Espíritu Santo es el que trae poder de humildad en nuestra vida. Nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda para trastornar esta carne y quebrantarla, como el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla tanto de humildad? ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia nos enseña que Dios
resiste, oiga, Dios se le opone, dice, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay algo especial sobre las personas humildes, y no estoy hablando de una humildad falsificada. He conocido mucha gente de apariencia de humildad, porque la humildad no es la ropa, la humildad no está en tu manera de hablar nada más. La humildad sale de aquí adentro, y tus acciones revelarán si lo que tú tienes es una humildad real o una humildad falsificada. Número 2, la Biblia nos enseña que la humildad es importante porque es esencial para un servicio cristiano eficaz. Oiga qué tremendo esto. Es esencial para un servicio cristiano eficaz. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Filipenses. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oh, Dios mío, es que alguien tiene que entender esto, porque desafortunadamente, hermanos, desafortunadamente, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de personas que comenzamos a crecer como pastores, como líderes, y luego nos dicen apóstoles, y luego nos comienzan a etiquetar, porque Dios nos comienza a usar. Gloria al Señor por eso, porque Dios te pone la gracia. El problema es, ¿qué hacemos con esa gracia? Y dice la palabra del Señor: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de sí mismo. O sea, el Señor me dice: François, yo te voy a levantar, o yo te tengo en X posición, pero tu deber es estimar a los demás como que ellos fueran mayor que tú. No importa si eres la pastora de la iglesia, no importa si eres el apóstol, no importa si eres el mejor líder, no importa si eres el ministro de alabanza. Es que la palabra del Señor dice que no hagas nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que yo estime a los demás como mis superiores, que yo no pase por encima de ellos, que yo no humille a la gente, porque yo debo de verles como que ellos son superiores de mi vida. Ahora ve el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, aleluya, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora te pregunto, ¿eres humilde? Porque es que a veces le preguntamos a la gente: ¿tú eres humilde? Y la gente dice: sí, yo soy humilde. Vieras que me he aguantado, vieras que yo he soportado. Pero analízate a la luz de la palabra. ¿Tú estimas a los demás como superiores de ti? ¿Tú buscas el beneficio de los demás y no los tuyos? Pastores, buscamos el beneficio de las almas y no el nuestro. Y es que a veces buscamos a las almas porque aquellos se están diezmando bastante. Entonces se me van de la iglesia y a esos tengo que buscar. No, señores, al que diezma como al que no diezma, al que me bendice como al que no me bendice, al que me invita a comer como al que no me invita a comer. A todos tengo que estimarles, a todos tengo que verles, no por lo mío propio, sino por lo de ellos, por la necesidad que ellos tienen. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, oiga qué hermosa palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Poderoso Dios, poderoso Dios. Si Jesucristo, siendo Dios, dice que no se aferró, sino que se despojó de él mismo, se despojó del trono, dice la palabra, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Carajo, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir a ser humillado por pecadores? ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a ser vituperado, pisoteado, humillado, escupido, para que hoy en día tú y yo tuviéramos una salvación eterna, una vida especial en Cristo Jesús? Él no se escatimó a sí mismo, oiga qué tremendo, sino que se despojó, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no vino a la tierra a imponer respeto. Él no vino a la tierra a decir me respetan porque yo soy Dios, no me tocan porque yo soy Dios, pongan mi alfombra porque yo soy Dios, sino que Él se despojó humildemente para servirte a ti y para servirme a mí. Yo no entiendo por qué se nos tiene que poner alfombra, se nos tiene que dar las mejores bebidas, la mejor comida, y si no hay en qué dormir no voy. Ay, santo, vea bien, si Él siendo Dios se despojó, no se aferró al trono, porque tenía un espíritu de humildad dentro de Él para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Quién eres tú y quién soy yo para exigir gloria en esta tierra? ¿Quién eres tú para exigir que te aplaudan? ¿Quién eres tú para exigir, ay ramanza, exigir que te coronen? No, hermanos, nacimos para servir al Señor en las buenas o en las malas, con dinero o sin dinero. Yo entiendo. La Biblia dice, los que trabajan para el altar, que coman del altar, pero es Dios la provisión. Usted y yo no podemos caminar, salir a predicar y diciendo primero, ¿cuánto es la ofrenda que nos van a dar? Usted no puede salir a servir al Señor, pienso yo, si estoy errando y me perdona. Pero usted no puede decirle, ¿cuánto me van a dar de ofrenda? Porque usted y yo caminamos buscando que Dios haga en los demás y no buscando nuestro propio beneficio. Bendito sea el Señor. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó y después él mismo se humilló. ¿Cómo se humilló? Con obediencia. Se humilló con obediencia hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Hay gente que tiene que ser obediente. Hay gente que tiene que despojarse. No esté pensando que ¿quién es aquel para que me humille? ¿Quién es ella para que me humille? Usted piense, despójese de toda altivez, de toda arrogancia, de toda prepotencia, de toda vanagloria, y piense nada más, iglesia, piense en que Él no lo merecía, pero se despojó. Se despojó para que usted y yo hoy fuésemos bendecidos. Tú te tienes que despojar para que llegue la bendición a tu casa. Tú tienes que despojarte para que la bendición, la paz de Cristo esté en tu vida. Por eso es tan importante la humildad. Dije que hablaríamos de posición, de poder y de orgullo. Hemos hablado de la posición de Jesús. Él era el Rey, Dios, principio y fin, alfa y omega. Pero no se escatimó a sí mismo, revela la palabra en Filipenses. Y dice que se despojó, entregó todo y se hizo obediente, se humilló a sí mismo hasta llegar a la muerte y a la muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Segunda cosa que quiero hablar es acerca del poder. Un hombre llamado Robert Ingersoll dice que este era un orador del siglo XIX. Este hombre dijo unas palabras, escuche: si quieres saber cómo realmente es alguien, dale poder. Lo voy a repetir, estas son palabras de ese varón. Si quieres saber cómo realmente es alguien, dale poder. Bendito sea el Señor. Y mientras leí esa frase, me llevaba a recordar el momento de la tentación de Jesús. Cuando Jesús está en el desierto
en Mateo 4, usted se encuentra la tentación de Jesús en el desierto. Quiero recordarle que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. El Espíritu dice que lo lleva al desierto, no a aplaudirle, no a fortalecerlo. Lo llevó a ser tentado por el diablo. Y mientras Jesús está en el desierto, dice que llegaron a él tentaciones de parte de Satanás. Vamos a ver si usted recuerda. En el Evangelio de Mateo 4, dice que hubieron 3 tentaciones. Primero fue: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Eso está en Mateo 4:3. ¿De qué se vale Satanás en ese momento, en la tentación? De la naturaleza que tiene Jesucristo. Él tiene hambre, tiene 40 días de ayuno. Usted con uno y yo ya estamos con hambre. Él tiene 40 días de ayuno y Jesús tiene hambre en su naturaleza humana. Y Satanás lo tienta con algo natural y le dice: convierte esas piedras en pan. Pero si eres el Hijo de Dios, mire qué atrevido Satanás. Comienza a golpear el poder que estaba en Jesús, porque Satanás sabía quién era Jesús. Él podía convertir las piedras en pan. Él ya había hecho grandes milagros. Había multiplicado los panes y los peces. Había dado de comer a 5,000 personas. Entonces para él era fácil hacer que esas piedras se convirtieran en pan. En el segundo proceso de la tentación, el Señor se defiende siempre de Satanás, diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Porque ¿qué es lo que le dice el diablo? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Está usando la palabra bendita del Señor. Está usando el poder que está en las escrituras. Y se lo refuta Jesús. Pero Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. En el tercer proceso de la tentación, le ataca el diablo a Jesús el deseo de los ojos y le dice: mira todo esto, si postrado me adorares, yo te lo entregaré. Estaba él adulando a Jesús, pero Jesús en su respuesta le dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a él le servirás. Vete, Satanás, bendito sea el Señor. Había un poder que cargaba Jesús y el diablo en la debilidad carnal de Jesús, porque estaba débil, quizás desmayándose. Eran 40 días de ayuno con una hambre fatal quizás. Hay otro pasaje en Marcos que dice que estaba rodeado de bestias. Los demonios estaban aturdiendo y atacando a Jesús, pero también los ángeles le servían. Entonces mire qué tremendo. Cuando a alguien se le da poder, va a salir la esencia real de esa persona. Va a saber si él es humilde o es un arrogante que abusa de su poder. Hoy en día tenemos muchos cristianos de la puerta para adentro en la iglesia adorando al Señor, pero son unos grandes arrogantes en el trabajo, hermanos. Abusan de su superioridad con otros. Hay mucha gente, Dios mío, yo le tengo que decir esto. Hay mucha gente que tiene el privilegio de ser patrones y tienen bajo cargo de ellos a muchas personas, pero están mal administrando la humildad. Están dañando a sus trabajadores. Están abusando de los que están por debajo de ellos. Buscando su propio beneficio, explotan a quienes les trabajan. Piense antes de explotar a un trabajador, si usted le gustaría que lo hicieran con usted. Póngase en lugar del trabajador. Si te trataran hacia ti, ¿qué tú sentirías? Hay gente que explota a sus trabajadores horas y horas y horas, y a veces pagan horas extras, a veces no. Pero aún pagando hora extra, quiero recordarte que ese ser humano que te está trabajando es carne y se agota y se cansa y quiere dormir y tiene familia que ver y tiene... Hay gente que tiene que ponerse a cuenta con Dios, porque están siendo soberbios y altivos por ser patrones,
Pero usted le va a dar cuenta a Dios de lo que está haciendo con la gente que está por debajo de usted. Jesús tenía poder y el mismísimo diablo se le presentó, mas no osó Jesús en destruir de un solo al diablo, sino que lo reprendió y mantuvo su cordura, mantuvo su posición humilde, porque a Jesús no le interesaba demostrar quién mandaba. Jesús le interesaba vencer al diablo, y al diablo no se le vence con soberbia, al diablo se le vence con humildad, hermano. Así que alguien tiene que ser lleno del Espíritu Santo y practicar una humildad genuina, no una humildad superficial, no una humildad falsa. Bendito sea el Señor. En Mateo 27, versículo 41-44, hay otro episodio de Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo. Yo voy a repetir Mateo 27, versículo 41 y 44. Mateo 27. Dice la palabra del Señor, versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de esa cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Poderoso Dios. No bastaba más Jesús en la cruz y comenzaron a burlarse de él. Que lo salve Dios. Si es el Hijo de Dios, que se salve a él mismo. Y si tanto lo quiere Dios, que lo salve. Y lo injuriaban, pero es que ellos no entendían que Jesús no era como ellos. Hay gente que te va a insultar, que te va a agredir, que te va a ofender y va a querer golpear tu ego. Pero si tú tienes al Espíritu Santo y eres humilde, tú ni siquiera te vas a esforzar en quererle demostrar nada a nadie. Mantén tu dignidad de hijo de Dios. Mantén tu postura de hijo de Dios. No pretendas demostrarle a alguien de quién tú eres. Tú no tienes que demostrarle a nadie quién tú eres. Tú no tienes que demostrarle a nadie lo que tú portas, lo que tú cargas, lo que tú puedes hacer. No te dejes guiar por los insultos del diablo. Mantente humilde, mantente centrado en el plan de Dios. Jesús estaba tan centrado en la cruz, lleno de azotes, sangrando, con hambre, con sed. Yo no sé qué más sentía Jesús en la cruz, dolor en su corazón, pero no se desenfocaba del reino, porque él sabía que al morir luego iba a resucitar y entonces nos iba a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Yo amo a Jesús. Bendito Dios que él no fue como nosotros, sino que él supo valorar lo que el Padre había puesto en él. Era su confianza de que él iba a vencer en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Hemos hablado de posición, hemos hablado de poder y hemos hablado de orgullo. El tiempo se me está yendo, pero yo espero que sea de bendición para ustedes. Como tercer punto, quiero avanzar hablando del orgullo. Y el orgullo, hermanos, es un enemigo letal de la humildad. El orgullo nos dice que merecemos reconocimiento por nuestros logros, sacrificios y donaciones. Ahora usted me va a decir a mí: no, pastora, yo doy, pero no estoy esperando nada a cambio. Usted me va a decir: no, pastora, yo mis logros todos se los dedico a Dios, hasta hago culto de acción de gracia. Ok. Pero ¿cómo saber que yo tengo orgullo en mi corazón? Mis logros, mis sacrificios, mis donaciones, mis bendiciones. Si yo no recibo un halago de alguien y me molesta, ¿usted es un orgulloso? Ni me agradecieron. Me estoy congregando, me estoy esforzando, yo barro la iglesia,
yo limpio las sillas, yo ofrendo, yo diezmo. Y el pastor ni gracias me dice. Si no fuera por mí, las ventanas estuvieran sucias y nadie me dice gracias. Usted es un orgulloso. Porque la palabra dice, y todo lo que hagas, hacelo como para el Señor y no para los hombres. En su trabajo, cuando usted entra con la convicción que todo lo bueno que usted hace, lo hace para Dios, no importa si el jefe le galardona, no importa si el jefe le sube el salario o le da premio, sino que usted está consciente, yo soy cristiano y yo debo de hacer las cosas bien, yo debo servir bien, porque soy hijo de Dios y mi mayor ejemplo es Jesús. Entonces yo debo de hacer las cosas bien, yo debo de barrer bien, yo debo de limpiar bien, no importa el tipo de trabajo que yo tenga, todo lo debo de hacer con excelencia. ¿Alguien entiende eso? Cuando eres humilde, no estás esperando recompensa de nadie, no estás esperando aplausos de nadie. Pero cuando hay orgullo, tú dejas de hacer las cosas bien porque nadie te lo está valorando. Cuando todavía hay orgullo, tú no te esfuerzas por hacer todas las cosas nítidas porque tú estás esperando recompensa de hombre y esa recompensa no ha llegado. Otra cosa que nos dice el orgullo nos hace creer que otras personas deben de escucharnos o seguirnos. Por ejemplo, hay 10 líderes en una iglesia y usted siente que usted es la persona más sabia, que usted es la persona que habla mejor, que predica mejor, que usted es la persona que canta mejor. No sé qué es lo que usted hace en una iglesia. Pero desafortunadamente para su prueba, le carcome de que los hermanos hayan más gracia con la hermanita Juana o con el hermanito Pedro. Entonces usted dice, ¿qué está pasando acá? Si yo me veo al espejo y yo miro que mis virtudes son mejor que Juana, mis virtudes son mejor que Pedro, y entonces ¿qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Que todavía hay orgullo en tu corazón y Dios lo quiere quebrantar, porque cuando usted hace las cosas con excelencia, usted las hace para Dios, no esperando que alguien lo siga, no esperando que alguien vaya detrás de usted. Si hay algo que usted tiene que hacer es discípulos, sí, pero discípulos que sigan a Cristo, no a usted. Entonces es necesario analizarlo si todavía hay orgullo en nuestro corazón. Otro punto acerca del orgullo: no permite que admitamos nuestras fallas y áreas vulnerables. Escuche, cuando usted es una persona orgullosa, lo contrario de una persona humilde, usted no va a reconocer sus fallas. Usted y yo nos equivocamos, pero nunca lo queremos reconocer, mucho menos si la tacha viene de alguien que para usted no califica para corregirlo. Pero usted no sabe si Dios está usando a esa persona que para usted no califica. Grandes pastores, grandes doctos, teólogos, muchas veces no van a aceptar ser corregidos por pequeñitos. Benditos los que son humildes y lo reciben. Pero en su mayoría no lo aceptamos porque nos hace falta humildad, hermanos. Nos hace falta mucha dádiva de Dios en nuestros corazones. Hay muchos hombres en la Biblia que podemos hablar de ellos de humildad, pero el tiempo ya nos apremia, dice el dicho. Pero vamos a leer un poco en Génesis 18, 27. Y es Abraham. En Génesis 18, 27, si usted tiene Biblia o en qué apuntar, siempre hágalo. No se quede con lo que uno dice, sea quien sea el que predica. Pero usted siempre lea, siempre escriba. En Génesis 18, 27 dice la palabra del Señor. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mire qué lindo. Abraham reconociendo que Dios habla con él, pero que él no es nada. Él es polvo y él es ceniza. ¿Usted qué cree que es delante de Dios? Porque tal vez con sus labios dice: yo no soy nada, yo soy polvo y ceniza. Pero cuando te levantas y te le revelas a Dios, se te olvida que tú no eres nada. Tú eres un polvo y tú eres una ceniza.
mas Él es el Santo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Éxodo 3:11. Mire qué lindo, ahí estábamos hablando de Abraham. Ahora veamos Éxodo 3:11. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Éxodo 3:11. Mire que ya se me hizo complicado el hallarlo. Aquí está. Éxodo 3:11. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oh, santo. Mientras Moisés está diciendo: ¿quién soy yo? Yo no soy nada para ir a sacar a tu pueblo de Egipto. Habemos gente diciendo: Señor, ¿y cuándo es que me vas a dar una iglesia grande y próspera? Si yo soy el pastor fulano, si yo soy el apóstol fulano, ¿cuándo es que me vas a dar una camioneta? ¿Cuándo es que me vas a dar una casa linda? ¿Cuándo es que me vas a dar una familia? ¿Cuándo es que...? Mas Moisés dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Qué lindo es darle lugar a Dios con un corazón humilde, sabiendo que usted no es nadie, que todo es de Dios y todo es para Dios. En Jueces 6:15 encontramos otro varón de Dios. Jueces 6:15. Usted me tiene un poco de paciencia, porque mire que yo estoy aquí buscando. Yo espero que usted esté buscando conmigo. Éxodo 6:15 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire qué tremendo. Estas son palabras de Gedeón, cuando Dios lo elige para que liberte a su pueblo. Vuelvo a repetir, por favor, eso, Dios mío santo. Y dice Gedeón: ¿quién soy yo si mi familia es pobre y yo soy el más pequeño? Déjeme decirle a alguien: tú eres grande en el reino, pero mejor es que te sientas con un corazón humilde, sabiendo que si predicas bonito es por la gracia de Él. Que si tienes una iglesia bonita es por la gracia de Él. Que si tienes una familia bonita es por la gracia de Él. Gedeón dijo: yo soy pobre. Pero él no sabía que es que la riqueza para salvar a Israel venía de parte de Dios. Usted puede tener hoy solo arroz y frijoles, pero usted es rico en Cristo Jesús. Usted puede tener hoy nada más saberse un versículo de la Biblia, pero si Dios te ha elegido, Dios hará cosas grandes a través de ti. Es que alguien tiene que ser edificado a través de esta palabra. Podrás verte pobre, podrás ser el menor de tu familia, podrás verte que no califica, pero eso es parte de tu humildad, saber que de Dios viene toda la excelencia. Aunque tengas carro, aunque tengas camioneta, aunque tengas la iglesia más grande, aunque seas ingeniero, doctor, abogado, tú no eres más que la que plancha, tú no eres más que el jornalero, tú no eres más que el campesino que produce la tierra. Tú y yo y todos somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que fuimos comprados con una sola sangre, y esa es la que vale, es la sangre preciosa derramada de la cruz del Calvario. Así que, hermanos, tú y yo no somos nada, es de Él la gloria. Es de Él el poder y la excelencia. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Podría hablarte de Job. Tengo muchos hombres acá, pero ahora sí, en serio, el tiempo se me va, ya que esta prédica creo que es de bendición para nuestras vidas, para la tuya, para la mía. Es de gran bendición. Entonces, hermanos, yo quiero terminar con esto. Pensemos. Abraham dijo: hablo con Dios, pero yo soy polvo y ceniza. Moisés dijo: me manda a libertar al pueblo de Israel, pero ¿quién soy yo? Moisés dijo: si ni hablar puedo. Gedeón dijo: yo soy el más, mi familia es pobre y yo soy el menor de mis hermanos. ¿Cómo yo voy a libertar a Israel? En cambio, hoy en día, dentro de la grey de Dios, desafortunadamente, hay mucho orgullo y mucha soberbia.
una competencia terrible, hermanos. No busque posiciones. Y si se te da poder, haz un buen uso de ese poder con la humildad. Porque a esto el Señor nos quiere llevar, a ser humildes, a tener corazones humildes. Y tercero, despójate del orgullo. Porque el orgullo te carcome por dentro y arrastra tu alma hacia el infierno. Aprende a administrar bien tu vida espiritual. Y oremos para que el Padre nos llene de esa humildad que necesitamos. Quiero cerrar recordándote lo que dije al inicio. Virtud consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Esto fue lo que hizo Moisés, Abraham, Gedeón y muchos hombres de la Biblia. Reconocieron sus limitaciones y sus debilidades con un corazón humilde. Pero Jesús el Rey, aún no teniendo tantas limitaciones y tantas debilidades como tú y yo, se despojó. Me encanta esa palabra de Filipenses. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, amada iglesia. Digo esto, a veces lo digo al inicio, hoy lo digo al final. No te predico desde el punto de la perfección. Mientras te predico, aprendo también. Y realmente necesitamos ser llenos del poder de la humildad para no buscar nuestro beneficio propio, sino el beneficio de los demás. Dios te bendiga, que el Señor te colme de muchas bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo tu pueblo, bendigo tu remanente. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel, y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, a cada persona que escucha este mensaje, que ha escuchado este mensaje. Yo te pido que esta semilla, Señor, no se pierda, que no vuelva vacía, sino que dé fruto al 10, al 30, al 50, al 100 por uno, que dé fruto de todas las maneras. Dios te bendiga y recibe cordiales saludos. Muchas bendiciones, hermano.